Pues buenos días, es un gusto estar aquí con vosotros. Como decía María, estamos en la ciudad de Toulouse, en Francia, y bueno, los hermanos y las hermanas de Dios mandan un saludo a todos vosotros, y está siendo un viaje de mucha enseñanza para nuestras vidas. Está siendo un viaje de bendición, de ver a otra gente, de ver la obra moverse, a Dios moverse la obra de una manera diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Y qué bueno que tenemos un Dios que en su multiforme gracia y en su multiforme sabiduría Él obra, ¿no? Y alcanza a mucho pueblo. En una manera o en otra, el Señor está trayendo a personas a la cruz para que puedan recibir esa salvación. Y como decía María, pues en esa obediencia, cuando respondemos al Señor, siempre hay una bendición que es derramada sobre nuestras vidas. Yo me acuerdo cuando fuimos a Francia, la verdad que pues no entendíamos muy bien qué íbamos a hacer allí. En Europa no es como en América Latina. En Europa están los derechos humanos, el gobierno ofrece muchas cosas a las personas. Entonces, pues como reto no podíamos ofrecer mucho, porque ya lo ofrece el gobierno, pero lo que teníamos en nuestro corazón, eso no lo puede ofrecer el gobierno, que es la palabra del Señor, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos hace a nosotros diferentes, y ese es el tesoro que el Señor ha depositado en estos vasos de barro, y podemos llevar a donde quiera que vayamos y cumplir con esta comisión que el Señor Jesús nos dejó como cristianos, ¿no? Y en esta mañana me gustaría hablar una clase que la he titulado El Espíritu Santo viviendo dentro del creyente, viviendo en el creyente. Sabemos que en el Antiguo Pacto el Espíritu Santo se manifestaba y venía sobre algunas personas específicas, ¿verdad? Traía un mensaje a través de los profetas, ungía a los reyes, incluso a los artesanos, les daba la sabiduría, la capacidad para hacer la obra, pero se manifestaba en momentos específicos. Ahora me viene al corazón cuando el Señor puso de su espíritu en los 70 ancianos para que profetizaran, pero era en momentos concretos donde el Señor manifestaba su presencia en medio del pueblo, ¿no? Me gustaría empezar en Éxodo. He cogido a estos dos artesanos en Éxodo capítulo 31. Me gustaría empezar en el capítulo 31, versículo 1, que habla de Bezalel y Aholiab. Y son dos artesanos que estaban dedicados a la obra, a la construcción del tabernáculo. Solo he cogido este ejemplo del Antiguo Testamento, pero podríamos hablar de los jueces también, podríamos hablar, pues eso, de lo que hemos estado hablando, ¿no? De reyes, de profetas. Me viene a la mente Saúl, Sansón. Bueno, cómo Dios se manifestaba en situaciones concretas y venía y daba la victoria. Pero bueno, empezando aquí leyendo, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en artificio de piedras, para engastarlas, y en el artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, y el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que he mandado. Bueno, pues habla de Bezalel y Aholiab. Estos dos artesanos
que fueron llenados del Espíritu de Dios. Y el Señor les dio inteligencia, les dio sabiduría para hacer la obra, ¿no? Para el tabernáculo, hemos leído, para los utensilios, y recibieron de este Espíritu para poder recibir esta inspiración. Bueno, pero ahora ya hablando al nuevo pacto, este Espíritu que venía, que actuaba, que obraba, este Espíritu ahora viene a vivir dentro del creyente. Jesús decía: ya no os dejaré huérfanos, ¿no? Yo os enviaré al Consolador, os enviaré al Espíritu Santo y vendrá a vivir con vosotros y en vosotros, dentro de vosotros. Y esto ocurre en todo creyente, en todo aquel que nace de nuevo y recibe a Jesús, recibe al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya no se va, el Espíritu Santo queda en ti, dentro de ti, haciendo su obra de santificación, haciendo su obra del Padre en nosotros, revelándonos su palabra y recordándonos las palabras de Cristo, revelándonos los tesoros que hay ya en la palabra escrita. El Espíritu Santo nos abre el corazón, el entendimiento, para que podamos descubrir los tesoros que hay en la palabra del Señor. Me gustaría leer en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Cuando fue anunciado que Jesús vendría, fue dicho que él sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros, pero el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Jesús fue Dios con nosotros porque el Señor se acercó a nosotros, se acercó a su pueblo en la persona de Jesucristo, pero el Espíritu Santo es Dios en nosotros, viviendo dentro de nosotros, en nuestro corazón. El apóstol Pablo decía a los Corintios: «Oh, ignoráis que sois templo del Espíritu Santo». Somos templo del Espíritu de Dios. El Espíritu del Señor habita en nosotros, en nuestros corazones. Y empieza aquí hablando en el versículo 15 del capítulo 14, dice: «Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador». Dice: «para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él». Le dijo Judas, no el Iscariote: «Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?». Y Jesús respondió y le dijo: «El que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros». Versículo 26, «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». El Espíritu Santo, acabamos de leer que nos enseñará, ¿cuántas cosas? Nos enseñará todas las cosas. Nos enseñará, nos instruirá, nos llevará y nos guiará a toda la verdad. Ese Espíritu de Dios que está en nosotros. Pero dice en el versículo 16: «Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre». En el idioma original, esta palabra Consolador aquí, que es Paracletos, significa alguien al lado para ayudar para siempre. Alguien ayudándote, suministrándote ayuda, suministrándote lo que necesitamos para obedecer y hacer la obra del Señor.
El apóstol Pablo en el libro de los Filipenses, la carta de los Filipenses, hablaba a los Filipenses, decía, porque yo sé que por vuestra oración y por la suministración del Espíritu Santo yo seré concedido, ¿no? Seré liberado. Hay una suministración del Espíritu Santo en nuestra vida que nos suministra gracia, que nos suministra poder para poder llevar el Evangelio, para que esa obra también de santificación esté haciéndose en nuestra vida, para que el pensamiento de Cristo se forme, se arme cada vez más dentro de nosotros. Entonces, tiene que ver con alguien que va a estar a nuestro lado, ayudándonos para siempre, enseñándonos, recordándonos las palabras de Cristo. Yo me acuerdo cuando nací de nuevo, un día estaba en el trabajo y tenía la sensación de que Jesús estaba aquí a mi lado, conmigo. Iba a un sitio, a otro, salía, entraba y tenía la sensación de que Jesús estaba aquí. Sentía su presencia. Era tan real, era tan verdadero, y le pregunté a un anciano, le digo, mira, me está pasando esto. Tengo la sensación de que Jesús está aquí. Y me dijo, esa es la presencia del Espíritu Santo que nos recordará a Jesús, nos recuerda, nos revela a Cristo. Y puedes sentir que Cristo está contigo, respaldándote y ayudándote. Dice, pero vosotros, dice, el mundo no le ve ni le conoce, dice, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros, obrando en medio de vosotros, dice, y estará en vosotros, dentro de nosotros. Y esta es la garantía de que el Espíritu Santo está en nosotros, es la garantía de que llegaremos al final. Él nos ha dado las arras, ¿no? Ahora lo vamos a leer. El Señor nos ha puesto las arras del Espíritu, el anticipo, la garantía de que al final vamos a recibir lo que el Señor tiene para nosotros. El Señor, a través de la persona del Espíritu Santo, ha venido a vivir en nosotros. Bueno, he agarrado una... En la declaración de fe que tenemos en Reto, hablando de la Trinidad, lo he apuntado esta mañana, lo estuve mirando. Cuando habla de la Trinidad, habla de un Dios que se revela en tres personas, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. He apuntado, Dios existe eternamente en tres personas, plural el número, pero uno en esencia y naturaleza. Dice, las tres personas plenamente divinas, sin embargo, son un solo Dios y están tan completamente unidas que forman parte del único Dios vivo y verdadero, un Dios que se revela en tres personas. Ahora hablamos del Espíritu Santo, que ha venido a vivir en nosotros como la vida de Dios en nosotros, como nuestro maestro, como aquel que nos consuela también, como aquel que nos consuela, sí, en nuestras aflicciones, como aquel que nos ayuda en nuestra debilidad, aquel que nos ayuda en nuestra oración, que pone nuestra necesidad delante del Padre, que ruega, que intercede por nosotros. Vamos a, por favor, si me quieren acompañar en el libro de los Romanos, capítulo 8. Versículo 26. Dice así, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.
Aquí, en el original dice, tiene que ver con que el Espíritu Santo se apodera de nosotros. El Espíritu Santo conoce lo que hay en nuestro corazón, nuestra verdadera necesidad, y la expone delante del Padre, para que el Padre pueda obrar, interceder en nosotros. Entonces, Él nos ayuda en nuestra debilidad, que tanta falta necesitamos, ¿verdad? Tanta falta nos hace. ¿Cuántas veces nos sentimos incapaces? ¿Cuántas veces hay debilidades en nuestra vida? Y necesitamos la intervención del Espíritu Santo, intercediendo por nosotros, llevando nuestra verdadera necesidad, porque a veces no sabemos cómo orar, no sabemos cómo exponer delante de Dios. El Espíritu Santo hace ese trabajo, porque Él conoce cuál es la intención del Espíritu. Gustaría volver al Evangelio de Juan, capítulo 16. Versículo 12. Y aquí Jesús habla a sus discípulos y les dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, aún no podían los discípulos entender lo que Jesús quería enseñarles, lo que Jesús quería decirles. El versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere del Padre, y os lo revelará y os lo hará saber a vosotros. Versículo 14 dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Podemos glorificar al Señor a través del Espíritu Santo. De lo que Él produce en nosotros podemos dar gloria, podemos glorificar su nombre. Lo hemos leído aquí en el versículo 14. Él me glorificará. Lo que viene de Él, lo que produce en nuestra vida, el Espíritu de Dios, es lo que puede glorificar el nombre de Jesucristo. Bueno, si me quieren acompañar, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. Y habla el apóstol Pablo, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo tiene que ser santo, porque el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Y aquí está hablando el apóstol Pablo: recordaros que habéis sido comprados por precio, pues glorificar a Dios con vuestro cuerpo y con vuestro espíritu, ¿no? Él me glorificará. Qué importante es la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque es lo que da gloria, porque es lo que produce obra de Dios en medio de nosotros, es lo que produce esa sal en nuestros corazones, y otras personas pueden ver algo diferente a una religión, como hablaba María, algo diferente. Se le pueden romper los conceptos que puedan tener de la religión. Ayer fuimos a una radio y la verdad que estuvimos bien, y ya rápido les dijimos
Nos estaban mirando así al principio un poco, pero ya les dijimos que no veníamos a hablar de una religión, veníamos a hablar de una persona que murió y resucitó, de alguien vivo, de alguien real, de alguien que puede dar salvación. Y esta sal en nosotros, esto que puede provocar sed en otros, es lo que el Espíritu de Dios produce en nuestras vidas, dentro de nosotros. Me gustaría ir a 2 Corintios, capítulo 1, versículo 21. Dice así: y el que nos confirma con vosotros, en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Vamos a Efesios 1:13, para juntar estos dos versículos. Aquí dice que nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y Efesios capítulo 1, versículo 13, dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bueno, pues aquí Pablo está hablando a los efesios y dice que habiendo oído la palabra de la verdad, habiendo oído la palabra del evangelio, hemos creído. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Hemos oído y hemos creído en esa palabra. Y seguidamente dice que habiendo creído hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Hay un sello en nuestra vida. Hemos sido sellados por ese Espíritu. Ahora pertenecemos al Señor. Ahora estamos sellados. Y aparte de hablar de pertenencia, de que le pertenecemos a Él, habla de una autenticidad. El otro día fui a arreglar unos papeles de unos coches y no pude hacerlo porque no tenía el sello. ¿Sello se llama aquí en México? También sí. Pues no pude hacer la gestión porque le faltaba el sello que dice que ese papel es auténtico. Que habla de que ese papel es un papel que es verdadero, porque lo mismo pasa en los cristianos. Cuando nos convertimos, el Espíritu Santo viene a sellarnos, a marcarnos y a darnos una identidad. Ahora somos propiedad de Él. Como hemos leído antes, hemos sido comprados a gran precio, a precio de sangre. Esto habla de propiedad, pero también habla de autenticidad. Somos auténticos. Realmente ha ocurrido algo en nuestras vidas. La naturaleza de Dios ha venido a nosotros. Ha habido un cambio radical en nuestros corazones que ha provocado el Espíritu de Dios en nosotros. Y también sigue diciendo el versículo 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En la versión Dios habla hoy, del otro versículo que hemos leído, dice: nos ha marcado con su sello y ha puesto en nuestro corazón el Espíritu Santo como garantía de lo que vamos a recibir. Hay una garantía de que un día estaremos en gloria, de que un día recibiremos todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y tenemos este Espíritu que nos guía a toda la verdad constantemente, en la vida, en la enseñanza también. Necesitamos de este Espíritu que nos guíe también en la enseñanza de la palabra de Dios, que nos abra el entendimiento, que nos ilumine, como dice Pablo en el libro de los Efesios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que habéis sido llamados. Bueno, las arras, el anticipo. El Señor ya nos ha dado un anticipo y está puesto su Espíritu en nuestros corazones.
Bueno, quiero ir a Romanos capítulo 8, versículo 14. Y ahora lo que vamos a hablar es muy importante. Y es algo que podemos experimentar todos los cristianos, que debemos de experimentar todos los cristianos. Y dice así, versículo 14, 15 y 16. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La importancia, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de que somos verdaderos. Ya no hay duda, no estamos en dudas. Hay una convicción fuerte en nuestro corazón porque es ese espíritu que se encarga de testificar a nuestro espíritu de que verdaderamente hay un cambio en nuestros corazones, de que verdaderamente Él está en nosotros. Dice, todos, versículo 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo pone un deseo en nuestras vidas de andar en santidad. Un deseo en nuestras vidas de obedecer al Señor. Un deseo en nuestras vidas del regreso del Señor también. ¿Os acordáis en Apocalipsis cuando habla de que el Espíritu y la esposa dicen, ven? El Espíritu y la esposa dicen, ven. Dice, y el que tenga sed, diga, ven. Y el que tenga sed, venga y beba. El Espíritu y la esposa, como la iglesia, dicen, ven Jesús, ven Señor Jesús. Pone en nuestro corazón el deseo del regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Bueno. Y muy importante que no hemos recibido un espíritu para estar en esclavitud, para estar en temor, sino hemos recibido el espíritu por el cual hay una influencia de Él que nos lleva a clamar, Abba, Padre. Pues me gustaría ir a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 20. Dice así, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Bueno, y aquí Juan está hablando a esta gente y les está diciendo, les estaba advirtiendo, está hablando en un contexto de falsos maestros, en un contexto de falsas enseñanzas. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo que permanece. Nos damos cuenta ahora que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto,
Esa unción permanece en cada uno de los cristianos, en cada uno de nosotros. A veces en las iglesias vemos, ¿no? Hoy en día, muchas iglesias, que hay muchas personas que se declaran los ungidos y parece que solamente son unos cuantos. No. Si tú has nacido de nuevo, tú has sido ungido con el Espíritu Santo. Tú tienes la unción del Santo y conoces las cosas. Entonces, no es que no tengamos necesidad de maestros, necesitamos los maestros, por supuesto, para la edificación del cuerpo de Cristo, pero aquí habla en un contexto de poder detectar las falsas enseñanzas, y eso es lo que el Espíritu Santo también hace en nuestra vida. Dice, tenéis la unción del Santo vosotros y conocéis todas las cosas. Bueno, Gálatas 4:6 también habla, no hace falta que lo leáis, pero habla también que el Señor envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, por el cual también clamamos, Abba, Padre. Y clamamos Abba, Padre, porque el Señor, a través de su Espíritu Santo, desea una intimidad con nosotros. Desea que podamos vivir esta intimidad personal también en nuestro corazón, ¿no? Abba, Padre. Esa cercanía de Dios con nosotros, Él lo desea, el Señor desea relacionarse con nosotros. Bueno, otra de las cosas que también hace el Espíritu Santo, vamos a ver, hablando de Él como una persona, en Efesios 4:30, dice así, dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué nos está enseñando aquí el apóstol Pablo? Que el Espíritu Santo puede entristecerse en nosotros a causa del pecado. El pecado entristece el Espíritu en nosotros. Lo entristece. Y es verdad, ¿no? Cuando una persona comete un pecado, una situación, ¿verdad? ¿Cómo se queda uno? Te quedas mal, ¿verdad? Porque no quieres fallar a Dios, no quieres pecar, no quieres errar, quieres hacer las cosas bien, pero cuando hay una situación en tu vida donde has fallado, el Espíritu Santo se entristece en tu corazón. También en Tesalonicenses habla de no apaguéis el Espíritu. Está animando Pablo también a esta iglesia de no apagar el Espíritu también. Y otra de las cosas que el Espíritu nos ayuda es a mortificar nuestra carne, ¿no? A dar muerte a las obras de la carne. El Espíritu Santo nos da ese poder para que podamos dar muerte a las obras de la carne. Y esto viene en Romanos capítulo 8, versículo 5. Dice así, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
Nos fijamos que constantemente está hablando que mora en nosotros, dentro de nosotros. El mismo espíritu que levantó a Cristo de la muerte es el mismo espíritu que está en nosotros. Dice que vivificará nuestros cuerpos mortales. Versículo 12 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Por el espíritu podemos hacer morir las obras de la carne. Podemos dar muerte a la carne para que el espíritu se manifieste en nosotros y podamos reflejar a la persona de Jesucristo en nuestras vidas. Me gustaría ir al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Y aquí está hablando el apóstol Pablo a los Gálatas, aquellos que él amaba, que él había engendrado en el Evangelio. Y el deseo de Pablo es que ellos podrían andar en el Espíritu. Ellos estaban empeñados en judaizarse. Querían volver a la ley, querían judaizarse. Y Pablo les está diciendo en el capítulo 5, versículo 1, les está diciendo que habían sido libres, que el Señor Jesús les había hecho libres, que andaran en la libertad con la que el Señor Jesús les había libertado. Pero ellos querían ir a la ley, querían ir atrás. Incluso se habían enfadado con Pablo. Dicen, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Pablo les amaba y lo que él tenía en su corazón es que ellos podrían andar en el Espíritu. Podrían andar en el Espíritu para que pudieran dar gloria a Dios, pudieran andar en victoria en sus vidas. Y dice así en el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo le está diciendo, manifiestas son las obras de la carne, se ven, se ve cómo uno anda. Las obras de la carne son manifiestas, pero también son manifiestas el fruto del Espíritu en nuestra vida. Un poco más adelante, el versículo 22 dice, más el fruto del Espíritu. Habla del fruto. Dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, dice el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Vivimos por el Espíritu, porque el Espíritu hizo esa obra dentro de nosotros, ¿verdad? Trajo esa obra de convencer nuestros corazones, nuestras vidas. Fue por Él, pero ahora debemos andar en Él. Tendemos de andar en el Espíritu, llenarnos del Espíritu Santo, para que podamos dar muerte a las obras de la carne y podamos ser guiados por Él. Dice que hay enemistad entre las obras de la carne y las obras del Espíritu. Aquello que alimentemos es aquello que va a tener poder en nuestra vida, que va a prevalecer, que va a controlar en nuestra vida aquello que alimentemos. Me gustaría ir a Colosenses, capítulo 3, versículo 5.
¿Tenemos? Dice así, versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dice, versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y está en todo. Dice, es el todo y en todos. Versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Versículo 16, y la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Bueno, pues Pablo le está hablando a esta iglesia de que tenían que hacer morir todo lo terrenal que estaba en ellos, porque ya habían sido crucificados con Cristo. Y en el versículo 10 dice, revestirnos de este nuevo hombre creado según la santidad de la verdad. Revestirnos, alimentarnos de este espíritu que produce estas cosas que hemos estado leyendo, estos frutos, esta misericordia, esta benignidad, esta humildad, mansedumbre, paciencia. Que podamos alimentarnos, nutrirnos. Nuestra alma tiene que nutrirse de las palabras de fe. Me gustaría ir a Primera de Corintios, capítulo 2. Antes hemos leído un versículo que dice que el mundo no puede ver, no conoce al Espíritu Santo. A los cristianos sí nos ha sido revelado y lo conocemos, pero las personas del mundo no pueden verlo, no le conocen al Espíritu Santo. Y dice aquí en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Bueno, podemos empezar en el 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y no sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Seguimos leyendo. El versículo 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Versículo 12 dice, y nosotros
no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que el Señor nos ha concedido. Qué bueno que el Señor ha preparado cosas para nosotros. Dice en el versículo 9, dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni siquiera aún han subido a tu corazón. ¿Qué quiere decir esto? Ni te imaginas, ni nos imaginamos dónde el Señor nos puede llevar, qué es lo que Él puede hacer con nosotros. Ni han subido a nuestro corazón. Aún no entendemos muchas cosas. Dice, pero nos las reveló en el versículo 10 a nosotros por el Espíritu. Nos las reveló. Y en el versículo 12 dice que Él nos ha dado su Espíritu para que entendamos lo que Él nos ha concedido. Que podamos entender su palabra, que podamos entender su plan, que podamos entender su propósito. Él nos lo ha revelado por su Espíritu. Y esto es una riqueza que tiene el pueblo de Dios. Esto es una riqueza que tenemos. El Señor nos ha revelado su voluntad. Y en el versículo 12 dice que no hemos recibido el espíritu del mundo. Versículo 13 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, el hombre no regenerado, no ve las cosas que son del Espíritu de Dios, no entiende, le están veladas. Pero el Señor en esta mañana quiere revelar a tu corazón aquellas cosas que Él preparó para ti, para que tú puedas andar en esas obras también que Él preparó de antemano. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni siquiera han subido al corazón del hombre. El Señor te quiere revelar en esta mañana. Quiere traer a tu corazón, quiere abrir tu entendimiento para que tú puedas conocer lo que Él te quiere conceder, lo que Él te quiere dar. Y en el versículo, seguimos leyendo, dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, creo que el espiritual es Jesús en nosotros. Aquí Pablo está hablando que tenemos la mente de Cristo, tenemos el pensamiento de Jesús. Y esto también es lo que produce el Espíritu Santo en nuestra vida. Nos recuerda lo que Cristo ha dicho. Nos recuerda su palabra, ¿no? Y ese pensamiento de Jesús, lo que Jesús piensa, todo lo que Él ha dicho, el Espíritu Santo nos lo trae a la memoria, nos lo recuerda, nos lo revela a nuestra vida. Tenemos la mente de Cristo los cristianos, podemos tener el pensamiento de Jesús. Por eso el ánimo de esta mañana o el mensaje que podamos en estos días aprovechar y que podamos nutrir nuestras almas del Espíritu Santo, ¿no? Que podamos realmente salir alimentados, salir llenos de su Espíritu para poder hacer la obra allí a donde estamos cada uno, poder desempeñar el trabajo. Como aquellos, ¿no? 2 artesanos que hemos leído antes, que el Señor les dio la sabiduría, les dio la inteligencia para saber qué hacer. Ahora ese Espíritu que les llenó a ellos vive dentro de nosotros, haciendo su obra y santificándonos también y revelándonos la palabra del Señor. Qué bueno es que Él constantemente nos está guiando a toda la verdad, porque a veces nos desviamos, a veces erramos al blanco, a veces no sabemos, pero constantemente el Espíritu Santo está como el GPS, ¿no? Recalculando. Pasa eso cuando te equivocas de sitio, recalcula el GPS, te lleva al camino correcto, ¿no? El Espíritu nos lleva al camino correcto, nos guía a toda la verdad. Qué bueno, ¿no? Que, pues como hemos leído antes, que tenemos la unción del Santo, que cuando escuchamos alguna doctrina, alguna cosa rara, el Espíritu Santo siempre
te alumbra, escuchas algo que te suena mal. Esto es a causa de ese Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Entonces, pues nada, pues animar en esta parte, y gracias por escucharme en esta mañana, y vamos a orar.